programa Diálogos Divinos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Continuamos hablando de la Virgen María con el libro del padre Roschini, que él hizo favor de hacer un extracto de todos los temas en donde hablaba Jesús sobre María, o María hablaba de sí misma, y fue escrito por María Valtorta. Uh-huh. Así es, y bueno, dentro de los evangelios tenemos algunas frases que Jesús dijo que se han interpretado como cierto, no puedo decir rechazo, sino como que Jesús dividía un poco su relación con su madre, ¿no? O sea, como que la ponía a un lado. Y incluso algunas personas lo han tomado como signo claro de que María no era importante dentro de toda esta obra. Aquí Jesús permite que María Valtorta retome estos puntos y los va a ir aclarando, o sea, uno por uno. En realidad él pone el escrito, pone la solución, y lo que vamos a ir leyendo es lo que Gabriel Roschini va tomando y va agregando él algún comentario. Quizá si es adecuado, si es conveniente, podamos poner algo sobre Luisa Picarreta para como enriquecer un poco esto, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, no olvidarnos que nuestro programa está basado prácticamente en divina voluntad. Entonces, por eso es que me atrevo a decir, vamos a tratar de poner algo para ir enriqueciendo un poco todo lo que nos van diciendo aquí. Vamos a empezar, vamos a leer. Uh-huh. Sobre el texto de San Mateo, capítulo 12, 46 al 50, y San Marcos, capítulo 3, 31 al 35, dice María la Virgen a María Valtorta: hay otras dos frases en los evangelios que se refieren a mí y que vosotros interpretáis más o menos bien. Yo te lo explicaré. Dice Mateo: mientras Jesús hablaba, su madre y sus hermanos estaban afuera tratando de hablarle. Uno dijo: tu madre y tus hermanos te buscan. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí están mi madre y mis hermanos, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre. Esa es como la frase. Y lo que sigue, o sea, esto de rechazo de su mamá, es lo que a veces se ha interpretado, ¿no? Vamos primero a oírlo. Sigue diciendo María: ¿rechazo de su mamá? No, elogio a su madre, que fue perfecta en el hacer la voluntad del Padre. Bien sabía mi Jesús cuál voluntad seguía yo, una voluntad que había hecho mía y delante de la cual no retrocedía por más que cada minuto transcurrido me repitiese como golpe sobre un clavo hundido en el corazón: esto termina en el Calvario. Sabía bien que había merecido ser la Madre de Dios por haber hecho esta voluntad, y si no la hubiese hecho Él, no me habría tenido por madre. Por eso, entre todos... No, espérame, ¿no? O sea, no, porque en realidad, o sea, aquí necesitamos aclarar un poquito. Ciertamente, si lo tomamos a la ligera, esa frase, o sea, de quiénes son mi madre y mis hermanos, o sea, los que están aquí, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. En realidad creo que es perfecto, porque es el elogio más grande que Jesús hace a su madre. Ella es la que cumple la voluntad de mi Padre. Y la cumple en la totalidad, o sea, no hay forma de poder decir cumple más o menos, sino en totalidad. Por lo tanto, o sea, es el elogio ante el pueblo de que su madre realmente está cumpliendo en todo la voluntad de su Padre. Y creo que eso se entiende fácilmente, ¿no? O sea, prácticamente
nos da otro punto muy crucial en esto. María conocía o no conocía lo que era su hijo y a qué había venido su hijo y cómo iba a terminar su hijo aquí. Ahora se comenta en algunos medios de que María iba descubriendo poco a poco quién era su hijo, segundo, quién era ella. Y la ponen como una niña, 15 años, como una niña que de repente se ve ante un suceso que no entiende, que no comprende, y si no entiende y no comprende, su aceptación no es total. Eso primero hay que entenderlo. Si yo, cualquier persona, no entendemos algo y aceptamos una propuesta que se nos pone sin entender, eso no es realmente válido. Y Dios no hubiera podido aceptar una respuesta de María en donde María no hubiera tenido plena conciencia de lo que estaba aceptando. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, no, una voluntad que había hecho mía y fíjense bien, una voluntad que había hecho mía y delante de la cual no retrocedía, por más que cada minuto transcurrido me repitiese como golpe sobre un clavo hundido en el corazón, esto termina en el Calvario. Así que bueno, más claro, no hay forma de poderlo decir. María estaba enterada de todo. María no es una criatura común y corriente. María no es una mujer como cualquiera de las que existen en la actualidad. María es inmaculada. Y ese es un privilegio único que no se repetirá jamás. Jamás se volverá a repetir que exista una persona que sea inmaculada. Solamente 4 en el mundo han sido inmaculados. Adán, Eva, y sabemos lo que pasó con ellos, y gracias a eso que pasó con ellos, nosotros y toda su descendencia seguirán naciendo en pecado original. Nunca se quitará ese germen de corrupción y por lo tanto toda la humanidad tendrá que nacer en pecado original. María no. Por eso es esos privilegios que tiene, esa ¿cómo diríamos?, pertenencia de todo lo que Dios le había dado a Adán, lo tiene ahora ella. ¿Sí? Así que definitivamente no hay nada que María ignorase. Lo único era, y eso porque Dios se lo había denegado, era el que ella iba a ser la madre. Sí, y es como el pecado, si uno no tiene conocimiento de que lo que está haciendo es pecado, pues no es pecado. Así es. A menos que uno tenga ese desconocimiento voluntariamente. Uh-huh. Pero creo que es muy claro, ¿no? Sí, porque si María no hubiera conocido bien a lo que se estaba comprometiendo, Dios se arriesgaba que a lo mejor a los 3 años dijera, no entendí lo que me dijiste, se llevara a Jesús a un orfanato o alguna cosa. Tenía que hacer algo. Está muy bien. O sea, eso es lo que se aduce cada vez que nosotros hacemos algún acto, hacemos algún compromiso y después queremos romperlo porque yo no sabía. Sí. Bueno, eso es otro tema, pero María nunca hubiera podido decir, ay Señor, yo no sabía a la que me estabas destinando. Y gracias a eso es esa relación tan enorme de la Trinidad con María. Madre, hija y esposa. Seguimos. Por eso, entre todos los que lo escuchaban, yo estaba ligada a él por un vínculo superior a la sangre, por un vínculo sobrenatural, primera en tiempo y en conocimiento, entre todos los discípulos,
porque el Verbo de Dios me había instruido desde cuando lo llevaba en el seno. Yo era su madre, en el sentido que él daba a su decir divino, y unido al reconocimiento humano de los oyentes, él me daba su reconocimiento divino de verdadera madre, porque daba la vida a la voluntad de mi Padre y suyo. Bueno, entonces, un vínculo sobrenatural, ¿sí? Primero en tiempo y en conocimiento entre todos los discípulos, porque el Verbo de Dios me había instruido. Todo el Evangelio, lo voy a poner así, la predicación del Evangelio, primero es en María. Y no me refiero a ya grande, sino desde que estaba en el seno de ella, aquel niño que también por ahí dicen que tuvo que ir descubriendo quién era y que tuvo que ir descubriendo que era el Verbo eterno. Pero aquel niño le transmite a María todo lo que él iba a transmitir después a toda la familia humana, ¿no? Luego dice en el texto de Lucas sobre la maravilla y sobre la incomprensión de María y de José, en el capítulo 2, versículos 41 al 52, en lo referente a Jesús, dice María a la vidente. Hablando de la presentación en el templo, Lucas dice que el padre y la madre quedaban asombrados de las cosas que se decían del niño. Asombro distinto en los dos cónyuges. Yo, a la cual el espíritu esposo, le había revelado el futuro, me asombraba sobrenaturalmente adorando la voluntad del Señor, que se vestía de carne por querer redimir al hombre y que se revelaba a los vivientes en el espíritu. Me asombraba una vez más que para ser la madre de la verdad encarnada, Dios me hubiese seleccionado a mí, su humilde sierva. José se asombraba, aunque humanamente, porque él no sabía más que lo que las Escrituras decían y el ángel le había revelado. Yo callaba. Los secretos del Altísimo estaban como depositados en el arca cerrada en el Santo de los Santos, y solo yo, sacerdotisa suprema, los conocía. Y la gloria de Dios los ocultaba a los ojos de los hombres, con su destello deslumbrante. Eran abismos de fulgor, y solo el ojo virginal besado por el Espíritu de Dios podía mirarlos. Es por esto que estábamos asombrados, tanto yo como José, diversamente, pero igualmente asombrados. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esa actitud, de esa respuesta ante este momento de la vida de ellos? María sabiendo anticipadamente todo esto, pero se asombra de ver cómo Dios va desarrollando y va comunicando al mundo su plan, va revelando a su Verbo, que es el Hijo de María. Ella se asombra al ver la acción de Dios para mostrarle al mundo a su Hijo. José se asombra y se alarma ante las cosas del mundo, igual que cualquiera de nosotros hubiera podido, admirar, espantar, ¿sí? Turbar en un momento dado. Pero María nunca hizo alarde de lo que ella conocía. Nunca le dijo a José, mira, no te apures, es por esto. No. Igual que cuando fueron a Belén para el censo, José iba preocupadísimo porque el parto estaba muy próximo. Y María iba totalmente confiada en Dios porque sabía que siendo el Hijo de Dios, Dios iba a proveer todo lo necesario para que se llevara a cabo como Dios quería. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, decimos, híjole, qué amolada, tuvieron que irse a parar a una cueva, a un lugar
sucio, maloliente, donde había animales, o sea, según nos dice, un buey y una mula. O sea, en realidad ese era el plan de Dios. Dios quería mostrar a su Hijo en la pobreza, no en la riqueza. O sea, en la pobreza absoluta, porque María y José eran pobres, y más muestra de pobres naciendo, teniendo a su hijo ahí, no había. Sí. Sin embargo, ese era el plan de Dios. Entonces José iba muy preocupado y María iba totalmente confiada. Uh-huh. Pero María no quería decírselo. O sea, por no hacer que José se sintiera menos. Hay detalles hermosísimos de María, por ejemplo, cuando José llega por ella a la casa de la prima, después de haber estado 3 meses ahí, y se da cuenta que está embarazada. Sí. María sufre indeciblemente porque ella sabe que José ya sabe que está embarazada. María sufre porque sabe que José está pecando. Pecando al considerar que ella le fue infiel, al pensar que José está pensando de ella que tuvo contacto con otro hombre y que eso es lo que produjo el embarazo. José, ya sabemos, no quiere denunciarla, no todo, pero María, sabiendo aquello, pero María calla, ¿sí? Y confía plenamente en Dios y dice, si este es el plan de Dios y este es el momento en el que Dios nos quiere a los dos, que Él sea el que revele a José mi estado. Yo no, sino es Él. Esto es una actitud que nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta, porque cuando realmente queremos llegar a hacer la voluntad de Dios, debemos estar plenamente confiados a que Dios sea el que resuelva todo lo nuestro. Sí. Todo lo nuestro. Porque si estamos totalmente entregados a Él, ahora nuestra vida es la de Él. Que Él se haga cargo de nuestra vida. Nosotros ya no. Pero aunque el problema en el que nos hayamos metido fuera propiciado por nosotros mismos actuando mal. Pero entonces no estás en divina voluntad. Bueno, pero regresa la persona. O sea, y estamos con el problema. No, estamos hablando de personas que ya están entregadas, que ya viven en la divina voluntad, y uno de los parámetros o de los puntos clave para llegar a vivir es el total abandono. Sí. Si yo me metí en un problema por una acción mala mía, uh-huh. O sea, ya no estoy dentro de este contexto, ¿no? Sí. Seguimos. Dice la Virgen todavía, en la misma forma debe ser interpretado otro pasaje de Lucas, pero ellos no comprendieron lo que les había dicho. En el capítulo 2, versículo 50, esto refiere al pasaje de cuando Jesús se les pierde y lo encuentran hablándole a los doctos, a los sacerdotes en el templo. Dice María, yo comprendía, sabía desde antes, y si el Padre permitió mi angustia de madre, no me ocultó el significado excelso de las palabras de mi hijo, pero callé para no mortificar a José, a quien no le había sido concedida la plenitud de la gracia. Lógico. O sea, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Cuando llegan y dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscan? Uh-huh. ¿Que no saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre? Lógico, para José eso, aquello de repente como que lo saca de balance, ¿no? Él sabía que él no era el Padre. Sí. Él sabía que era obra de Dios, aquel niño era obra de Dios, pero no tenía el conocimiento total. María sí. María lo conocía perfectamente. Entonces, pensar que María queda consternada por aquella respuesta,
totalmente, o sea, fuera de lugar. Es por no contrariar a José, por no ponerse como encima de José, sino es darle el lugar a él como cabeza de aquella familia. Otro ejemplo maravilloso para nuestro tiempo. O sea, ese es el punto culminante, y no se vaya a decir que somos, ¿cómo le llaman? Contrarios, machistas o algo así, no. Pero la voluntad de Dios, o sea, es Dios hace iguales al hombre y la mujer, pero a cada uno le pone un oficio. Y ese oficio, o sea, al hombre lo pone a la cabeza de la familia. No sé, que cada quien piense lo que quiera pensar, pero esa es la voluntad de Dios. No, eso no justifica, no quiere decir que el hombre sea lo que es ahora, que se ha vuelto prácticamente no sé cómo decirlo. Los ojos de Ale me están matando aquí. Pero sí entender que esa es la voluntad de Dios, y María nos lo está poniendo de una manera hermosísima dentro de este pasaje, ¿no? Era la madre de Dios, pero esto no me eximía de ser mujer respetuosa hacia el bueno. Aquí bueno lo ponen con mayúscula, que era mi amoroso compañero y hermano guardián. Nuestra familia no conoció manchas por ningún motivo y en ningún aspecto. Nos amamos, santamente preocupados por una sola cosa, el hijo. ¿Cuántas enseñanzas? Si en la actualidad nosotros tuviéramos esta misma preocupación, o sea, ¿cuál es el resultado de una familia? ¿Cuál es el punto culminante de una familia? El hijo. El hijo. O sea, el hijo es el resultado de ese amor, de ese encuentro, de todo eso que se ha forjado. No es el amor entre los cónyuges como única cosa, sino el amor entre los cónyuges lleva a ese resultado que es el hijo. Sí, porque en ningún punto están más unidos los objetivos de los dos que en ese. Que en el hijo, claro. Qué tremenda enseñanza, donde en la actualidad el hijo es lo último que se piensa. Sí. Se le da calidad, no cantidad. El hijo a la guardería, el hijo con cuidadores, el hijo apartado, la madre trabajando, el padre trabajando para lograr prosperidad para el hijo. Sí. ¿Sí? No mintamos, estamos trabajando por nuestro propio beneficio, por nuestro propio, ¿cómo decir? Esa realización personal que cada uno quiere. No estamos en contra de la realización, pero estamos en contra de posponer la maternidad a esa realización. Estamos en contra de poner al hijo en manos de unas cuidadoras en una guardería, faltos de amor, faltos de cariño, y darle calidad. Perdón que me meta yo en esto, pero esto es como cuando vamos a un restaurante. Vamos a una fonda y nos dan cantidad. Quizás no sea calidad, sí, pero nos salimos satisfechos. Vamos a restaurantes de super lujo y nos dan calidad. Llegamos con un hambre tremenda y nos dan un platillo con un tantito así. Sí. ¿Sí? Pero es calidad. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Al hijo le estamos dando calidad en el amor. ¿Cómo se la damos? Comprándole cosas. Porque eso es lo que hacemos, comprándole cosas. Pero la cantidad, que sería lo que lo tendría satisfecho en el amor, eso no se lo damos. Porque estamos muy ocupados en darle calidad. Perdón que me meta en esto, pero es que los ejemplos de María, estas palabras de María son demoledoras. Y si las analizáramos
pie, así palabra por palabra, encontraríamos cantidad de puntos, de ejemplos, que por no seguirlos vivimos en una sociedad como la que vivimos. Tenemos un mundo como el que tenemos, donde ya todo da lo mismo. Sí. Perdón, seguimos con esto. Oh, Jesús, como únicamente Él podía hacerlo, llenó de consuelo a mi José en el momento de su muerte, en recuerdo de todo cuanto había recibido de este justo. Jesús es el modelo de los hijos, como José lo es de los maridos. Mucho dolor he tenido del mundo y por el mundo, pero mi santo Hijo y mi justo consorte nunca me hicieron derramar otras lágrimas que las de su propio dolor. Cuando José no estuvo más a mi lado y yo fui la autoridad terrenal de mi hijo, ya no fue necesario callar para no mostrar mi entendimiento. Ya ninguno se mortificaría de verse superado en comprensión. O sea, quiere decir que a los apóstoles ella ya les revelaba que ya tenía conocimiento de todo esto. Sí, y si recordamos en los programas anteriores esos cuadros donde Jesús muestra a su madre, la muestra incluso en forma eterna. O sea, la pone en el punto de la eternidad. O sea, Jesús dio muchas luces sobre María. Pero había algo que quizá, bueno, yo sí me atrevo a pensar que sea voluntad de Dios, que María debería de quedar oculta. Ajá. Porque si nos damos cuenta en los evangelios, prácticamente de María no se dice nada. De María, o sea, 2, 3 menciones y nada más. Y no se vuelve a hablar de ella. ¿Cuál sería la razón, después de oír todo este elogio tan grande de Jesús por ella, y que de repente los evangelistas no hubieran dicho nada? Voluntad de Dios. Sí, yo pienso que pues en ese momento hubiera tenido que explicar todo lo que es la divina voluntad sin dárselos todavía. Así es. Mejoría todo el paquete completo en esta época. Así es. Y esto que dices es perfecto, porque él dice en los escritos de Luisa que él nunca da una verdad, sino da también los bienes que esa verdad contiene. El haber descubierto a María así en plenitud implicaba dar los bienes que eso contiene, y los bienes que eso contenía eran los bienes de la divina voluntad. No era el tiempo, no era el momento. María tenía que ser conocida ahora. María tenía que venirse a develar, a revelar a través de la divina voluntad, entendiendo esa unidad, esa unión de vida entre él y su madre. Y es casualmente en el momento de la humanidad en que es más despreciada, más minimizada, sí, eso, así es. ¿verdad? En donde ya María prácticamente no, sí la nombramos, vamos, o sea, hay lugares y sectores en que aman mucho a María, pero cada vez es menos, y la gran mayoría de la gente, o sea, definitivamente María no la toman en cuenta, ¿no? Sí. Incluso en algunas partes se les menosprecia, se le insulta, se le agrede verbalmente, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Vamos a seguir. Dice en el pasaje de San Lucas sobre la respuesta del hijo a la mujer que, por elogiar al hijo, elogia a la madre. En Lucas capítulo 11, versículos 27-28. Lucas reseña que mientras Jesús hablaba, una mujer dijo: «Bienaventurado el seno que te ha llevado y los pechos que te han amamantado». A lo que el hijo respondió: «Más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican». El ser madre de Jesús, dice la Virgen a la vidente, fue una gracia de la cual no me era lícito enorgullecerme.
entre millones y millones de almas creadas por el Padre, Él, por un decreto inescrutable, escogió la mía para ser sin mancha. No quiere el Eterno que yo me humille en el cielo, porque me ha hecho reina en el feliz instante en el cual, salida de la tierra, he sido rodeada por el abrazo de mi Hijo, para borrar la gran nostalgia del tiempo de la separación, motivada por el anhelo que me consumó como lámpara encendida. Pero si el Altísimo lo permitiese, yo estaría eternamente postrada ante su resplandor para humillarme con todo mi ser en recuerdo de su decreto de benignidad que me dio un alma bautizada con anticipación a todas las almas, no con agua y sal, sino con el fuego de su amor. El haberlo alimentado con mi pecho tampoco debía producirme vapores de soberbia. Él habría podido venir sobre la tierra y ser evangelizador y redentor sin rebajar su divinidad encarnada a las necesidades naturales de un niño. Así como subió al cielo después de su misión, así del cielo pudo descender para empezarla dotado de un cuerpo adulto y perfecto, necesario a vuestra pesadez material. Todo puede mi Señor e Hijo, y yo no he sido más que un instrumento para hacer más comprensible y más convincente a vosotros la realidad de la encarnación de Dios, purísimo Espíritu, en la vestidura de Jesucristo, Hijo de María de Nazaret. Pero el haber observado la palabra de Dios y afinado los sentidos del alma con una pureza total desde la infancia, esto era grandiosidad. Y haber escuchado la palabra que era mi Hijo para hacerla mi pan y unirme más a mi Señor, esto era bienaventuranza. Bueno, o sea, ¿qué está diciendo? Prácticamente lo mismo que dijo Jesús en la frase anterior, pero ahora es María quien nos lo explica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ser la madre? No era privilegio de María. No tenía por qué enorgullecerse María por eso, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál fue el designio? ¿Cuál fue lo que la llevó a ser madre? Simplemente la liberalidad de Dios, que la escoge para que ella sea. La escoge por ser quizá la más pequeña, en fin, no importa, pero es escogida. Luego, ¿qué necesitó María para poder ser madre del Verbo? Todas las gracias, todos los dones, todo lo que se necesitaba para que ella pudiera albergar en su seno al hombre Dios, también le fue concedido, le fue dado. No es mérito de María. El único mérito de María, o sea, en el sentido, perdón que lo diga así como el único, yo diría que el principal mérito de María es el haber conservado su inmaculadez. Dios la escoge, Dios la crea inmaculada, pero necesita una prueba, porque Dios nunca escoge a alguien y a la fuerza la pone a hacer el trabajo que quiere hacer, y esto está descrito en el libro de la Reina del Cielo. María habla de la necesidad de una prueba y le es aplicada esa prueba a María, y entonces María voluntariamente, ya ahí sí totalmente voluntariamente, acepta vivir lo que Dios le está ofreciendo y rechaza terminantemente de vivir con la voluntad humana, que es con la que hemos vivido casi todos. Ella nos narra perfectamente esos pasos en ese libro y nos va poniendo el cómo tuvo horror al ver lo que la voluntad humana puede provocar, al ver lo que la voluntad humana ha hecho en nosotros, porque nos vio en ese momento. Sí. Nos tuvo que haber visto, nos tuvo que haber comprendido, y en ese momento dice: no quiero. Ahí ese es como el acto donde el sí de María, el fiat de María, se une al sí, al fiat de Dios,
y se hace un fiat indisoluble y que no puede cambiar para nada. Dios es inmutable. La decisión de María es inmutable. Por lo tanto, la inmaculadez que Dios le ofrece por creación, por elección, es conservada gracias a ese sí de María. Y es entonces, después de eso, todo lo demás le es dado y le es dado gratuitamente. O sea, en el sentido de que ya no necesitó hacer nada, simplemente habiendo renunciado a todo, en ese momento es dotada con todo. ¿Sí? Y eso es lo que la hace ser madre. Por lo tanto, ella no podía vanagloriarse de ser madre. El ser la que lo alimenta al pecho, también, o sea, creo que va junto con pegado. No es para enorgullecerse haber alimentado al Hijo de Dios, sino es la consecuencia lógica de haber sido la madre, la consecuencia lógica de haber aceptado el plan de Dios y haberlo aceptado voluntariamente. O sea, todo eso se encierra en esto y definitivamente no hay mayor mérito en el sentido de vanagloria, no mérito, sino vanagloria. Por lo tanto, lo que Jesús está contestando, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo le contesta Jesús? O sea, dice, todo aquel que escucha, bueno, esa fue en la anterior, todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi padre, mi hermano. Mi madre, mis hermanos. Así es. Aquí, ¿qué le dice? O sea, bienaventurada la mujer que te llevó en su seno y los senos que te amamantaron, ¿no? Y entonces Jesús dice, más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Otra vez la misma respuesta. Y es el elogio de María. María es mi madre, ella es porque él hizo esto. María me alimentó a su pecho porque hizo esto. María escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. O sea, ese es como el decir, esa es mi madre. Sí. ¿Quieren ustedes tener algo igual? Háganlo. Y esa es una respuesta todavía para nosotros, o sea, hacerlo, llevarlo más allá de donde Dios da, pero el hombre ahora tiene que aceptarlo y ponerle algo de lo suyo. Y eso es lo que Jesús nos decía, no solo harán mis obras, sino aún mayores. Porque ahora lo que yo tengo que hacer para completar lo que le faltó a la pasión de Jesús es aceptar la pasión de Él y vivirla yo. Si eso no lo hago, no hay salvación. Así que es esa parte, y aquí María hace su parte poniéndolo de ella sobre lo que ella recibió. ¿Sí? Que era necesario que Jesús hiciera estas revelaciones a María Valtorta para que no siguiéramos en el error. Y como preparación para recibir la revelación a través de la divina voluntad. Ahora me va a ser más sencillo entender la revelación en la divina voluntad que si no tuviera esto. Sí. Esto es algo que hemos hablado en muchas ocasiones y hemos dicho los porqués, o sea, pero toda la obra de María Valtorta como que es un facilitador para la obra de Luisa. ¿Sí? Facilita el entender, facilita el penetrar en todo esto y aparte de eso la grandiosa, no sé cómo decirlo, la enorme fortuna de entender y comprender a nuestra Madre, la Virgen. Ahora sí que todo lo que hay que hacer es lo que dice de oír la palabra de Dios y practicar. Y practicar. Y ya todo será dado por añadidura. Así es. Entonces, esto es algo que es interesante. ¿Cuántos hemos oído la palabra de Dios?
Muchos. ¿Cuántos la practican? Pocos. Bueno, antes de practicar, ¿cuántos la entienden? Muy pocos. Sí. Hemos deformado la palabra de Dios. ¿Sí? Ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre eso, o sea, y en lo personal, o sea, a mí me mueve mucho hablar sobre ese capítulo donde Jesús habla del pan de vida, ¿no? ¿Cuántos lo han entendido? Ninguno. Y muchísimos hablan de Jesús y hablan de Jesús y aman a Jesús y bueno, todo, pero no le creen a Jesús. Están quitando el sacramento más importante, junto con la confesión, que también es el preparativo para el otro, y también lo quitan. ¿Cuántos le creen a Jesús? Casi nadie. Ahora, de los que le creen, ¿cuántos lo practican? Menos. ¿Y cuántos le creemos? Al 100%, porque cuando van bien las cosas uno va creyendo, pero cuando se atoran llegan las dudas también. Como que uno dice, espérate. Sí. Así es. Bueno, pues estos son los pasajes evangélicos en donde aparentemente Jesús como que aminora un poco su relación con María, ¿no? A ver si habrá alguna pregunta. Sí, hay algunas preguntas. Dice, si Eva fue inmaculada, ¿cómo podía saber que por lo que era tentada estaba mal? ¿Cómo puede Eva conocer el mal en esas circunstancias? Lo que lo que estoy entendiendo es por qué Eva, siendo inmaculada, no pudo conocer lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que es relativamente sencillo. Debemos tener la certidumbre de que cuando Jesús hace una obra que va a ser para bien de toda la humanidad, primero la trata con uno. Y cuando ese uno cumple es cuando él ya da esa obra a todos. La obra del reino, de la divina voluntad, que era lo que Dios quería hacer en ese momento, la deposita en Adán, o sea, no en Eva. Los dos son inmaculados, sí, pero el don de la divina voluntad, que no tiene nada que ver con la inmaculadez, o sea, ese don se lo dan a Adán, para que Adán lo llevara a cabo y, si cumplía, pudiera transmitírselo a Eva, a ver si Eva lo aceptaba o no. Eva es inmaculada, sí. Vive en la plenitud de la gracia, sí, pero no tiene el conocimiento total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene los dones, o sea, el don de la divina voluntad, que es lo que le hubiera hecho conocedora de todo, y sobre todo con la fuerza y con todo lo necesario para resistir. ¿Sí? Así que no conocía. Sí, que no conocían el árbol del bien y del mal. Así es. Adán sí lo conocía, pero Adán tuvo ¿cómo diríamos? La desgracia de caer, de fijarse más en la parte del mundo, en la parte de la carne, y estimuladas por el demonio, que en la parte de Dios, ¿no? Dice Mirna, y si los problemas son de familia y ves sufrir a tu mamá por causa de sus mismos hijos, ¿cómo lo tomo en divina voluntad? Simplemente vamos a ponerlo, o sea, en el punto. Jesús ve sufrir a María infinitamente y por causa de nosotros, porque María nos ama con el mismo amor con que nos ama Jesús. Jesús sufre por nosotros porque Él quisiera tenernos con Él, pero no nos tiene. María está sufriendo igual. ¿Cómo toma Jesús ese sufrimiento de María? Jesús lo toma, lo sufre Él también y repara. Yo creo que hay una palabra que ahora a través de Luisa debería de ser como nuestro emblema.
reparación. Y eso deberíamos de enarbolarla todos como un emblema, reparación. Lo que antes se hablaba de salvación, ahora debe ser reparación. ¿Qué quiere decir reparación? Reparar todos los males de la familia humana, todos los males. Me voy a referir a este caso. Tengo que reparar ante Dios, ante Jesús, lo que los hijos de esta madre están haciéndole. Porque el que lo está recibiendo es Jesús. La mamá es como la, ¿cómo diríamos? La receptora de lo que Jesús sufre. O sea, los hijos se lo hacen a ella, pero en realidad se lo están haciendo a Jesús. Jesús se lo transmite a ella para que ahora ella libremente pueda aceptar o no aceptar aquello si conociera todo esto de la divina voluntad. Si no lo conoce, lo puede poner como sufrimiento, como un victimado. Si tampoco lo conoce, entonces va a reaccionar con voluntad humana, probablemente oponiéndose y haciendo más difícil, más cruenta la relación entre ellos. Sí. ¿Cómo entra la divina voluntad aquí en la persona que conoce la divina voluntad? Supongo que usted, viviendo y sufriendo junto con Jesús lo que está sufriendo por parte de ellos, reparando lo que ellos están haciendo y reparando a Jesús. Y eso es lo que va a hacer que Jesús intervenga en eso, y lo más probable es que eso vaya disminuyendo, o si no, cuando menos que vaya fortaleciendo a la mamá para irle dando conocimiento de lo que está pasando. Dice Lucio, ¿cómo saber si Jesús nos pide salir de la divina voluntad en obediencia? Nunca se lo va a pedir. Jamás se lo va a pedir, así que no, ni se lo plantee, por favor. Y si se lo llegara a pedir, Jesús ya se puso un 4 él solito. O sea, fíjese lo que le estoy diciendo en palabras muy burdas. Le puso un 4, se puso un 4. Porque si usted obedece, ya se metió en la divina voluntad otra vez. Claro, si no obedece, entonces sí se sale. Si llega Jesús y le dice, ¿sabes qué? Quiero que te salgas de mi voluntad. Y usted dice, no, Señor, ¿cómo? Yo en tu voluntad, mira, te amo, me amas. Ya se salió, porque se está poniendo en contra de la voluntad de Él. Pero si usted le dice, sí, Jesús, cómo no, en este momento me salgo, va a decir Jesús, se volvió a meter. O sea, no se apure, nunca se lo van a pedir. Dice Liz, me he vuelto muy sensible leyendo las horas de la Pasión. La verdad que asistiendo a la Santa Misa lloro todo el tiempo. ¿Es normal en divina voluntad? Pues bueno, las almas sensibles tienen mucha posibilidad de tener más contacto con el sufrimiento de Jesús y la puede llevar a eso, sí. No se apure, es normal para las almas sensibles. Dice Lourdes, vivir la pasión es fundirme en Jesús y sentir que a mí me están haciendo lo que le hicieron a Jesús. De alguna manera es estar junto con Él reparando. Nosotros vemos lo que Él sufre y ahora yo reparo, yo digo, Señor, te ofenden, no te aman, yo te quiero amar por ellos, Señor, te están blasfemando, te están insultando. Yo pongo ante ti todas las alabanzas de todos los ángeles, todas las alabanzas de nuestra Madre Santísima, en fin. Es reparar, es hacer el acto contrario. Al mismo tiempo, el deseo de sufrir junto con Él, que si Él quiere y Él tiene el designio de poner a un alma a percibir los sufrimientos de Él, lo hará, como en Luisa. Pero lo que es más difícil, porque es más difícil, es aceptar los sufrimientos que nuestra propia cruz nos da. ¿Cuáles son?
Muy sencillo, unos padres intolerantes, una esposa o un esposo incómodo, ¿sí? O sea, un trabajo mal remunerado, un medio social, o sea, en conflicto con uno mismo. O sea, eso es más difícil, porque si yo amo a Jesús y me dicen, oye, tomas la cruz de Jesús y Él se va a aliviar, la tomo. ¿Quieres sufrir la crucifixión? Uno dice, ay, nanita, perdón por lo de nanita, pero lo hago sí. Pero que me digan, aguanta a tu esposa todo el tiempo con la que te llevas pésimo. Decimos, no, eso no. O sea, ¿por qué? Porque el sufrir es consecuencia de nuestras obras. Y ese es el sufrimiento que Dios nos está pidiendo. No es el sufrimiento de Jesús, porque eso sería un don, un regalo que nos haría poder sufrir como alma víctima. En el cuerpo también lo de Él. Pero debo sentir en el espíritu, en mi alma, debo sentir como esta persona que llora con las horas de la pasión. Ahora, cada vez que yo entiendo un insulto que le hacen a Jesús, cada vez que salgo a la calle y veo al mundo totalmente desinteresado, sin el mínimo pensamiento de Jesús, que los veo divirtiéndose, paseando, afanados en sus cosas, en su trabajo, en todo, y de repente me viene la visión de un Jesús caído, con la cruz encima, volteando a verlos a todos y nadie le hace caso. Eso deberíamos de tenerlo muy, muy en cuenta. Eso es lo que el vivir en la divina voluntad me va a dar. ¿Qué es lo que debo hacer en ese momento? Decirle, Jesús, aquí estoy yo, te traigo a toda la humanidad aquí para amarte, para darte la gloria, para darte todo lo que todos te deberían de dar. Y déjame llevar tu amor, déjame tomar tu amor, tu sangre, todo lo que tú has hecho, dárselos a ellos, a ver si se corrigen, a ver si voltean a verte. Pero no nos interesa. Andamos en el mundo como si todo, pero eso sí digo, vivo en la divina voluntad. Sí. Perdón, pero eso no. Es ver a un Jesús total y absolutamente martirizado cada vez que vemos estos espectáculos, cada vez que salgo a la calle. Ahora que está tan de moda ir a las plazas a divertirnos, al shopping, al cine, al restaurante, y perdón, ¿y qué estoy viendo? Estoy viendo a Jesús crucificado, a Jesús agonizante, a Jesús caído, a Jesús flagelado, ahí pidiendo ayuda y diciéndole a todos, véanme, aquí estoy para salvarlos, aquí estoy para que me dirijan una mirada. Nadie, todo el mundo feliz de la vida. Dice Laura, en mis momentos de paz, ¿puedo pensar que estoy en la voluntad divina o solo es porque creo en las enseñanzas que marca la Iglesia y quiero ser mejor para ofrecerme al Señor en actos? Bueno, los momentos de paz, vivir en la divina voluntad es vivir en momentos de paz, momentos de sufrimiento, momentos de aflicción. No es un estado, es una vida completa. Pero eso sí, en cualquier situación que se encuentre estaríamos en paz. Sufriendo, pero estaríamos en paz. Con aflicciones estaríamos en paz. Con pérdidas estaríamos en paz. Con traiciones estaríamos en paz. Entonces la paz que usted debe sentir es en todo, no cuando se siente en paz. Dice Ángel, una duda, si en mi entorno laboral hay burlas a Dios, mi función viviendo en la divina voluntad es reparar y a la par debo defender el honor divino con caridad pero con firmeza. Lo primero es reparar, ese es el punto principal. Si el medio, las personas se prestan para llevar a cabo esta
¿cómo diríamos? Esta defensa adelante. Si no se prestan, sería entrar en un conflicto. Eso no es de Dios. Jesús jamás entró en conflicto. Bueno, entró en conflicto con los que eran contrarios, pero nunca obligó a nadie. Nunca obligó a nadie a creer en Él. Por favor, nosotros debemos tener esta conciencia y esta claridad. Si Alejandro está en contra, si Alejandro cree en Buda, y no lo voy a convencer, o sea, voy a orar por él, voy a tratar de darle a Jesús todo lo que él quisiera darle, y voy a poner todo lo necesario para que Dios le dé todos los dones. Si él se presta, voy a empezar a hablar con él. Pero si se presta, pero si como es su carácter medio alebrestado y de repente empezamos a chocar, no tiene sentido. Dios, la palabra de Dios no entra en la discusión, entra en el diálogo. Dice Claudia, ¿cómo saber si Jesús quiere que se deje un trabajo donde no se le ama, además de no sentir paz cuando se piensa en ese trabajo? Si su trabajo es en contra de Dios, en contra de las leyes de Dios, en contra de lo que Él desea, déjelo de inmediato. Déjelo por Él. O sea, confíe totalmente en que Él hará todo lo necesario para que usted no se vea privado del sustento, ¿no?, diario. Si ese trabajo no es en contra de Dios, pero está en contra de usted porque usted se siente mal, a disgusto y todo, bueno, pues aquí es cuestión humana. Usted mida las consecuencias. Si esa situación le impide el profundizar, el meditar, el entrar en contacto con Dios, déjelo. Si no le impide eso, bueno, pues entonces usted decida, busque, trate de encontrar otro lugar y luego déjelo, ¿no? Cecilia pregunta que si sabemos dónde se pueden comprar los libros físicos de Valtorta en Estados Unidos. Uy, ahora sí me hizo una pregunta muy difícil, no sé. Yo supongo que en las librerías, o sea, la obra de María Valtorta en México, le voy a hablar de México, se vende en las librerías, pero a precios exorbitantes. Hay una familia que se echó a cargo desde que, hace siglos, o sea, se echó sobre la cuesta la labor de traerlos como un apostolado y darlos al costo. En realidad yo creo que de Estados Unidos aquí se podrían comprar aquí, si es que no los encuentra allá. El precio del flete es caro, es bastante caro, pero bueno, se podría hacer así. Pero yo pienso que lo mismo que hay aquí podría haber allá. Sí. Y podría haber personas que tengan los libros y que los estén ofreciendo a un precio razonable, pero sí no les sabría decir si hay o no hay. Pero tengo entendido que los traen de Italia, ¿verdad? Ahí es donde los imprimen. Así es. Sí, y ya vienen en español, ya deben tener en inglés también. Vienen en español y lo más probable es que en inglés también. Ya se terminaron las preguntas. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Perdonen a veces como que se exalta uno un poco, pero de todas maneras, o sea, creo que el tema es maravilloso. Sí. Y nos ha dado oportunidad de poder ampliar un poco el panorama de María. Así que vamos a agradecerle a Alejandra. Gracias, doctor. Y a Alejandro el habernos acompañado. Gracias. Y sobre todo a ustedes por su presencia. Nos escuchamos en el próximo programa. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios y hasta la próxima. Hasta luego, amigos.